Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Hola amigos de Factores de Poder. La semana pasada analizamos que posiblemente el viaje de Diosdado Cabello a Cuba no tendría tanto que ver con posibles represalias o llamados de atención o regaños por su actitud alentando la inhabilitación de políticos opositores, sino más bien para sentarse a discutir con el Estado cubano el futuro, el destino que finalmente le darán a Tarek El Aissami. Decíamos la semana pasada igualmente que esto se inscribe dentro de una profunda crisis que está convulsionando en Venezuela. La economía en términos, digamos, es absolutamente inviable. La industria petrolera está completamente colapsada a pesar de los anuncios que hace el gobierno. Pero como algo que compone, aún que empeora más toda esta situación, está la crisis interna que está atravesando el propio Estado chavista. Lamentablemente a esta crisis interna que se manifiesta con el malestar que hay dentro de las propias Fuerzas Armadas, signos de este malestar, bueno, la deserción de militares, actos de insubordinación, actos de, digamos, de desorden, de conducta, digamos, que desafía a sus superiores, actos de desafío dentro de las propias Fuerzas Armadas, campañas de rumores, campañas de ataques vía WhatsApp y vía redes sociales de militares quejándose de, bueno, de la situación económica que hay. Pero a esto también hay que sumar que a los pocos eventos que ellos se han atrevido a llevar a Nicolás Maduro, que son estrictamente controlados por el chavismo, son eventos, digamos, a los cuales solamente va gente, no solamente del PSUV chavista, sino gente filtrada a través de quienes reciben beneficios mediante el carnet de la patria. Bueno, inclusive en este tipo de eventos se han presentado situaciones en las cuales Nicolás Maduro es abucheado, es pitado. El malestar dentro de las propias clientelas civiles y militares del chavismo es evidente. Esto no es un problema para ir a unas elecciones, porque ya sabemos que los chavistas no cuentan votos. Los chavistas simplemente se autoadjudican un resultado. Pero el problema que comienza a tener el chavismo es justamente la capacidad de poder instrumentar este fraude. Para instrumentar el fraude, el chavismo necesita operadores, necesita agentes, necesita esas propias clientelas que hagan pues el trabajo de poder llevar a cabo ese fraude electoral que comienza en la cúspide del Consejo Nacional Electoral Chavista y termina con el militar que está cargando pues las máquinas electrónicas para que la gente supuestamente vaya a votar. En este contexto podemos decir de que sí, efectivamente el chavismo siente y percibe que hay una situación difícil. Sin embargo, curiosamente, ante la debilidad del propio régimen chavista, vemos cómo la falsa oposición está profundamente desorientada y debilitada, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de juego que permita abrirse como una alternativa y, lamentable y desgraciadamente, los países que conforman esa llamada comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza comienzan a mostrar un evidente desgano y un cansancio, un agotamiento en cuanto a aplicar con más rigor las medidas y las sanciones en contra del régimen chavista. Por el contrario, ya hemos visto que hay un acelerado proceso de ablandamiento que va a terminar en un levantamiento definitivo de estas sanciones. Esto comienza con la manera como Estados Unidos, por una parte, dice que sostiene las sanciones, pero por la otra comienza a darle licencia a varias empresas transnacionales petroleras para que comiencen a hacer tratos con el régimen chavista. Canadá ha seguido el ejemplo, Portugal ha seguido el ejemplo, Francia
y la Comunidad Económica Europea está justamente evaluando la manera como van a instrumentar este proceso de levantamiento, el problema de sanciones. El problema es que se nos había dicho que las sanciones estaban atadas a la exigencia de condiciones y de garantías transparentes para unas elecciones. Bueno, eso es imposible con el chavismo. Sin embargo, hay operadores de diferentes países, representantes diplomáticos, que siguen repitiendo esto, pero quizás es más que todo para quedar bien con sus propios electores, quedar bien con una comunidad venezolana que está cansada, que es escéptica y que ya no cree en nadie, como para aparentar que se está haciendo algo. La realidad es que vamos a una situación en la cual prácticamente unas sanciones que no cumplieron su papel porque no fueron aplicadas con rigor están a punto de ser levantadas y a cambio de esto no se habrá conseguido nada. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la falsa oposición va prácticamente encallejonada a ir a tener que decidir entre unos candidatos que son habilitados y unos que no son habilitados, pero en el entendido de que si quiere participar en el fraude electoral que va a organizar el chavismo, que no sabemos cuándo va a ser, necesariamente tendrá que descartar posiblemente a quien luce con más probabilidades para ganar esa elección, pero que está inhabilitada. Y me refiero a María Corina Machado. De manera que estamos en una situación en la cual la falsa oposición sigue intentando hacer cosas para lograr un trato mejor, para lograr la buena voluntad del gobierno, y el gobierno chavista lo que hace es responder con más, digamos, con más agresiones. En esto también debo señalar que hace unos días nosotros mismos en estos programas explicamos que el nudo, el problema que tiene que resolver el chavismo para poder habilitar todo este proceso de fraude electoral es fundamentalmente económico. El chavismo necesita más dinero, más recursos, aparte de los que ya dispone. Con la campaña de que las sanciones se han convertido en un problema para la economía en Venezuela, el chavismo de alguna manera mantuvo la moral alta de sus propias clientelas. Sin embargo, el problema práctico es que ellos necesitan dinero para, de alguna manera, darle ánimo a sus clientelas, a sus militares, a la gente que les hace el trabajo. Y esto, lamentablemente, pareciera para los venezolanos que comienza a despejarse para el chavismo en la medida en que los países muestran una mayor disposición a levantar las medidas. Por eso indicábamos anteriormente que hace unas semanas pensábamos que si existían trabas y dificultades prácticas para que el chavismo pudiese acceder a esos recursos, había una gran probabilidad de que de ese discurso de decir adelantar las elecciones, ellos pudiesen pasar muy fácil y hábilmente a decir no hay elecciones, sencillamente porque tenemos el poder para decir que no hay elecciones, y el argumento habría sido que Venezuela no podía ir a elecciones mientras estuviese bajo las sanciones. Pero una vez que este factor de la ecuación queda despejado, con el ablandamiento de las sanciones, con el debilitamiento de las posiciones de los países en cuanto a mantener estas como una manera de presionar al régimen, lo que tenemos es una situación prácticamente de alivio que el régimen chavista comienza, digamos, a experimentar. Y esta es la razón por la cual ellos han virado ahora de la política de decir sanciones, elecciones libres, pero libres de sanciones, y de la política ahora, de la estrategia comunicacional, de decir, bueno, la incertidumbre, ¿no? Las elecciones pueden ser en cualquier momento. Ahora hay una intención más definida en tratar de procurar que las elecciones ocurran este año. ¿Por qué le conviene al chavismo el fraude electoral este año y no el otro? Porque en la medida en que pase el tiempo, la situación económica va a ir empeorando. Lo que va a experimentar el chavismo en los próximos meses con el ablandamiento de las sanciones por parte de la comunidad internacional va a ser prácticamente un alivio temporal. Un alivio que le permitirá pues volver seguramente a invocar una burbuja económica, tratar pues de poner algún dinero en la calle, así sea
convirtiendo a Venezuela en una inmensa lavadora para el narcotráfico, pero esta mejoría no responde a cambios estructurales sustanciales en la economía venezolana. La industria petrolera sigue destrozada, la economía sigue prácticamente sostenida en base a los aportes que hacen venezolanos desde el exterior vía las remesas, y el gobierno lo que está es buscando la manera inclusive de crear más impuestos porque no hay forma de sacar más dinero. De manera que es posible que esta leve mejoría pueda levantar un poco el ánimo de las bases chavistas o de las clientelas chavistas, y esto es lo que de alguna manera puede animar al régimen a tratar de acelerar el proceso de nombrar su consejo electoral chavista, de hacer unas elecciones improvisadas donde ellos no tendrán que prepararse mayormente, porque ellos simplemente lo que tienen es que poner unos nombres, poner unos resultados y por supuesto poner en evidencia que la falsa oposición, deseosa en un desespero en tratar de ir a contarse con el chavismo, pues tendrá que improvisar un candidato que no va a ser María Corina Machado si ellos efectivamente tienen la intención de ir a contarse, como en efecto lo han señalado. De manera que lo que tenemos acá es una situación en la cual una vez más pareciera que la falsa oposición pierde la oportunidad, en lugar de estar gastando tiempo y dinero y creándole falsas expectativas a la gente con una elección primaria, tratando de vender la idea de que si la gente sale a votar habrá la fuerza para sacar a Maduro del poder. Alguien tiene que estar liderizando la protesta en la calle. Y cuando me refiero a esto no quiero decir que es ir con palos y piedras, pero alguien tiene que encabezar esta protesta, y ese alguien hasta ahora no han sido los elementos, los factores políticos ni los candidatos presidenciales de esta falsa oposición. Simplemente son protestas espontáneas que están tratando de encontrar su cauce, y curiosamente muchas de estas protestas cuentan con elementos que se consideran aún chavistas, militantes del chavismo, pero es gente que está cansada, porque la gente está cansada ya de pasar hambre en un país donde prácticamente no hay comida, no hay electricidad, no hay agua, y ser chavista en una Venezuela donde prácticamente falta todo es en realidad un acto de divorcio total con la realidad. En este contexto nosotros vemos que la oposición seguirá empeñada en tratar de seguir, de continuar pues llamando a participar en unas elecciones que la gente mira con indiferencia. El régimen chavista tomará ventaja de la situación internacional que es inmejorable, donde se ve claramente que los países que adversan al régimen chavista no tienen una estrategia, como lamentablemente la oposición venezolana tampoco la tiene. Una vez más, el chavismo pareciera que, a pesar de tener importantes crisis internas en lo político y en lo militar, está en la perspectiva de sobrevivir, por lo menos en el corto plazo, una vez más, a una posibilidad de quiebre. Pero no podemos tomar esto como una mala noticia, sino que esto es simplemente el resultado de un proceso, de una crisis que se sigue acumulando y frente a la cual ni las clientelas chavistas pueden ser indiferentes, pero menos aún los militares y los soldados y los oficiales que, aunque digan que son chavistas, están sometidos a los mismos rigores, a los mismos padecimientos y a las mismas carencias del resto del pueblo venezolano. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.